hermanos, en Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Vamos a hacer una pausa en la serie de mensajes que estamos llevando precisamente en Apocalipsis, titulado Sin miedo precisamente al futuro, o como dice el pastor David Jeremiah también, escape de la neblina o de la oscuridad o de la noche que se avecina. ¿De acuerdo? En este caso, precisamente como hijo de Dios, no debemos tener precisamente temor al futuro, porque somos como hijo de Dios, sabemos precisamente quiénes somos, dónde estamos y cuál es nuestra residencia. ¿Ok? Por lo pronto, vamos a hablar un poquito precisamente de este tema para orar como iglesia, como evangelistas, como una iglesia evangelista, basado precisamente en capítulo 2 de Marcos. ¿Amén? Amén. Así dice la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu bendita palabra, Señor, llena de esperanza y de veracidad, Señor. Así precisamente llega a nuestros corazones y en tu gracia, guiado por tu Santo Espíritu, la pongamos en práctica, Señor, como una iglesia redimida, pura, santa, precisamente, Señor, que va a llevar precisamente y lleva precisamente el Evangelio ahí los necesitados a tus pies, Padre Celestial, a fin de que sean salvas tus almas. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, como han orado mis hermanos, no sea precisamente nada de interpretación privada la que salga de mi boca, sino precisamente la que salió de la tuya, Señor. En todo esto precisamente para bendición de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos, y vamos a hablar ahorita precisamente unidos lo hacemos mejor, ¿verdad? Unidos lo hacemos mejor. Vamos a hablar de este tema precisamente de una manera evangelística. Desde que empieza el libro de Marcos, enseña a Jesús como el siervo incansable. Y la palabra que usa siempre Marcos es inmediatamente. El libro después, hermanos, de que habla de Juan, del arrepentimiento y el bautismo de Jesús, el llamado de sus discípulos, comienza con una serie de sanidades a este pasaje que vamos a hablar el día de hoy. Todos sabemos que Jesús es el médico por excelencia. Y hoy veremos precisamente que miramos la casa de la que está hablando llena a más no poder. Dice que no cabía ni aún precisamente en la puerta. Miramos precisamente que todos los milagros, la sanidad y las señales que Jesús dio precisamente era precisamente certificándolo como el Hijo de Dios. ¿De acuerdo? Pero Jesús precisamente iba a cumplir las profecías que estaban en el Antiguo Testamento, en las cuales llegaban hacia sí mismo, pero el punto principal era precisamente predicar el Evangelio, reconociéndolo a Él precisamente como el Hijo de Dios, como el Cristo, como el Mesías, ¿de acuerdo? Hermanos, vamos a mirar precisamente todo este pasaje, viendo que Jesús precisamente es el médico de médicos. En los hospitales, hermanos, siempre hay enfermos, y por lo regular, más ahora en estos tiempos, siempre están llenos, ¿verdad? Pero no todos pueden ir hacia ellos, mucho menos en casos de accidentes. Siempre tienen que llamar al 911 de emergencia para ser trasladados hacia allá,
y ser atendidos. Muchos de ellos, hermanos, de manera urgente. Pero para esto precisamente siempre hay un cuerpo de rescatistas, los paramédicos. Los médicos o los especialistas están en los hospitales. Los paramédicos son los que se encargan precisamente con sus ambulancias de ir a recoger al herido. Y cuando van precisamente, lo llevan precisamente, siempre hay una puerta de emergencia para atender a las personas, ¿verdad? Sin embargo, precisamente, ahora miramos precisamente de que la Biblia enseña, ¿sí?, que Jesús cuando entró aquí, cuando estaba en esta casa, cuando llegó a Capernaum, dice que aun cuando no cabía ni aún en la puerta, dice que les predicaba la palabra. Eso es lo importante. Estaba predicando precisamente el Evangelio. Esto es precisamente lo primordial que se tiene que estar aprovechando en todo momento, redimiendo el tiempo en todo momento. Pablo le enseña muy claramente, bueno, toda la Biblia lo enseña, pero Pablo nos dice, 2 de Timoteo, capítulo 4, 2, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, dice, pero con toda paciencia y doctrina. En Gálatas 5:19, hermanos, miramos precisamente que este mundo está enfermo. Si usted va conmigo a Gálatas 5:19, vamos a encontrar muchas personas enfermas necesitadas del Evangelio. Aunque sabemos precisamente que Pablo, ¿por qué le está hablando precisamente los que andan conforme a la carne? Sabemos que en Efesios también habla precisamente que muchos están muertos en sus delitos y pecados, así como estuvimos nosotros, y en su momento también nosotros éramos hijos de la ira. Permítanme un segundo. Hijos de la ira, dice, ¿verdad? Dice Gálatas 5:19, ¿está conmigo? Amén. Y creo que ahorita lo recitó la hermana, pero dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, ya os lo he dicho antes, que los que practican, ojo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo esto lo sabemos nosotros. Todos sabemos precisamente que esclavos del pecado. Y de una u otra manera nosotros también estábamos en esta situación. Estuvimos en esta situación. ¿De acuerdo? Sabemos muy claramente que Jesucristo manifestó también, así como toda la Biblia, que se predicase el Evangelio precisamente para salvación de vuestras almas mediante un genuino arrepentimiento en nuestros corazones. ¿De acuerdo? Los fariseos en su momento, como en muchas ocasiones, se burlaron de Jesús y lo acusaron que por qué precisamente él convivía con los pecadores. ¿Por qué precisamente se sentaba a cenar con los pecadores, a comer con los pecadores, como en el caso de Leví, de Mateo, ¿verdad? Donde estaban todos sus amigos. Y Jesús precisamente les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, hermanos, somos una iglesia. Todos somos una iglesia. Todos somos del cuerpo de Cristo. Todos fuimos rescatados de la maldición del pecado. Todos fuimos precisamente salvos por la sangre de Cristo. Todos fuimos precisamente regenerados por su Santo Espíritu. Todos fuimos reconciliados precisamente, ¿sí?, hacia el Padre y por medio de su Hijo Cristo Jesús. Todos los que estamos aquí hemos creído en ello. Todos le pertenecemos a Él. La Biblia dice que de gracia recibimos esto y que demos de gracia precisamente. La Biblia dice que precisamente por su amor, por su bondad, por su compasión, por su misericordia, es que ahora somos hijos de Dios. Ya no somos hijos de la ira, ¿de acuerdo? Sino hijos precisamente de Él.
La Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, que nosotros somos peregrinos en esta tierra, pero no somos moradores de esta tierra, sino peregrinos, vamos de paso, ¿de acuerdo? Nuestra alma anhela la venida del bendito, ¿de acuerdo? El amor de Cristo ha sido engendrado en nosotros. En Juan capítulo 15, versículo 12, Jesús dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo los había amado. Hermanos, como iglesia que somos, tenemos que mirar una cosa. Dice la Biblia, el primer punto que quiero ver aquí precisamente como iglesia, es que unidos, como nos enseña la Biblia, podemos hacer las cosas mejor evangelísticamente, ¿de acuerdo? Para atraer a las personas a Cristo, ¿de acuerdo? Para llevar precisamente a las personas o traerlas a los pies de Cristo a través del Evangelio. Cuando la Biblia habla, parece que Cristo estaba predicando la palabra, dice que entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Miremos precisamente que si ellos venían a Cristo, hermanos, y hablando precisamente en conclusión, en ellos había compasión por el paralítico. Y esto tiene que haber en nosotros por las personas, compasión por los pecadores. Como señala otra vez Cristo, de acuerdo en Mateo 9, versículo 13, vayan y aprendan lo que significa misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese es lo que tenemos que estar nosotros, ahí debemos estar nosotros enfatizados precisamente, que estas 4 personas tenían compasión por el discapacitado. Ellos estaban practicando el amor de Jesús entre ellos, como citamos ahorita en Juan 15:12. Este es el mandamiento que doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. O como dice en el versículo 14, vosotros son mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Jesús dice que ya nos llama amigos precisamente de Él. ¿Por qué? Porque lo secreto, lo íntimo precisamente que se reveló en su momento a través de Él, lo que viene del Padre, nos los ha manifestado por medio de Él mismo. ¿De acuerdo? Y la Biblia, así como nosotros nos amamos, la manera de cómo demostramos el amor de Dios hacia los enemigos, precisamente que no conocen a Dios, que sabemos que están en pecado, es precisamente proclamándoles precisamente el Evangelio, ¿verdad? Y ellos lo sabían precisamente porque había armonía entre ellos, así como la tenemos nosotros, ¿de acuerdo? Pero estamos mirando aquí precisamente de que había armonía. ¿Por qué armonía, hermanos? Porque mire, cuando estamos en el mismo pensar y sentir como enseña la Biblia, ¿sí? Vamos a mirar precisamente como dice la Biblia, Salmo 133:1, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Está hablando precisamente del sacerdocio que tenemos como hermanos y seguimos desarrollando en el Salmo 133. Y esto es lo que había precisamente en estas personas. Cuando hay armonía, ¿sí? Cuando hay compasión, hay armonía entre las personas. Los 4 precisamente tenían compasión por la persona que necesitaba precisamente de la salvación de su alma. Pero esta persona estaba incapacitada o discapacitada para ir a los pies de Cristo. Sabemos claramente precisamente que la Biblia habla precisamente de los escogidos de Dios. Pero Dios tiene su iglesia para que vaya y predique el Evangelio. Y lo podemos hacer de una manera individual, como Cristo lo hizo con la mujer samaritana. Pero también precisamente de manera colectiva, como un cuerpo que somos, o como amigos que somos, ¿verdad? Tanto de Jesús como nosotros, hermanos también, de una manera armoniosa, acobijar, por decir cierta manera, cargar a las personas, trayéndolos precisamente a los pies de Cristo. No solamente eso, al haber comunión entre ellos, también precisamente, ¿qué dice? Hay compañerismo. ¿De acuerdo? En Romanos capítulo 12, versículo 3, Pablo nos dice precisamente que como iglesia o miembro que somos o el ministerio que tenemos, dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:3. Digo pues, dice, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, los que somos de Cristo, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. La Biblia habla precisamente que en todo momento nosotros tenemos que tener precisamente, tomar como superiores a las personas, ¿sí? Superiores a nosotros, ¿verdad? Es un estado de humildad, pues, ¿de acuerdo? Mantenernos en un estado de humildad, ¿ok? Y luego dice precisamente, sino que piense en sí con cordura, con razonamiento, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, al haber compasión, dentro del grupo va a haber comunión, va a haber armonía, va a haber, como en este caso había compañerismo, y si hay compañerismo va a haber sujeción. Eso es, una voluntad propia de sujeción, ¿de acuerdo? Y también precisamente si hay sujeción a Dios, hay sujeción en el grupo. Y si hay sujeción precisamente a Dios, hay sujeción entre ellos mismos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Hace precisamente que el ministerio de la iglesia sea más liviano para todos, ¿verdad? Porque todos estamos en el mismo pensar y todos estamos en el mismo sentido. Todos sabemos precisamente de la condición en que se encuentran los paralíticos, aquellos que están en el pecado, que no vienen a Cristo a causa precisamente de sus discapacidades, por el pecado. ¿Me explico? Si miramos ahora, cuando lo hacemos de esta manera, como estas personas que no se vinieron platicando precisamente entre ellos para escuchar la palabra de Dios, sino que trajeron a otra persona precisamente a los pies de Cristo, así como nosotros debemos traer a las personas precisamente, primeramente a ser hijos de Dios por el Evangelio, esperando en ellos un verdadero arrepentimiento y que se integren a la iglesia como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Sí? No, lo de nuestro es precisamente llevar el Evangelio, lo nuestro es precisamente invitar a las personas precisamente a la iglesia, ¿de acuerdo? Y aquí se predica la palabra porque aquí está Dios, pues precisamente somos su cuerpo y Él es la cabeza de esta iglesia. Ahora bien, ellos no solamente tenían compasión, hermanos, sino que también vamos a mirar el versículo 3 y dice, en el versículo 4, dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. No solamente había compasión, sino que había conciencia por la situación del discapacitado, ¿verdad? ¿Sí? Ellos, miren, en ellos había coordinación para salir adelante, porque la Biblia dice que precisamente como no podían acercarse a él a causa de la multitud, lo primero que tenemos que mirar precisamente es que confrontaron las adversidades. No hubo desaliento porque la casa estaba llena, ¿sí? No hubo desaliento, ¿sí? No dijeron precisamente, uy, ahora, pues yo creo, amigo, mala suerte, la casa está llena, tú te quedas afuera. ¿Ve? En un hospital, otra vez volviendo al hospital, vemos precisamente que todos los hospitales tienen su puerta de emergencia. Llegan precisamente, ¿quiénes llegan? Las ambulancias, y trasladan precisamente al enfermo al nosocomio o al hospital y lo meten por una sala de emergencia, ¿verdad? No lo meten precisamente donde están las personas normales que vienen a consulta. Pero cuando la cosa es delicada, crítica, mandan hasta un helicóptero, ¿verdad? Y el helicóptero recoja precisamente a la persona que está en una crisis, que puede perder la vida, lo trasladan, el helicóptero aterriza precisamente sobre el edificio. Yo recuerdo precisamente cuando estuve internado la última vez, con esos dolores tan intensos precisamente a causa del problema que tuve, me tocaba precisamente, estaba mi esposa, me tocaba precisamente entrar a que me atendieran precisamente a la sala de operaciones. Pero ¿qué creen?
Me tuve que quedar en la lista de espera porque en ese momento aterrizó precisamente el helicóptero y traía una persona, precisamente una persona muy grave porque tuvo un choque automovilístico, ¿de acuerdo? Tomaron prioridades de emergencia, ¿de acuerdo? Y trajeron a esa persona y lo internaron precisamente de emergencia y me tuve que quedar en la lista de espera con ese dolor también, ¿verdad? Entonces en ellos no hubo desaliento porque la casa estaba llena. No se escuchan comentarios negativos entre ellos por las circunstancias que estaban mirando. Era obvio que la casa estaba llena. No dijeron qué hacer, sino cómo hacerlo. En este caso era un caso de emergencia y no se fueron hacia otro lado, sino que perseveraron precisamente con toda paciencia qué hacer precisamente con la persona que dependía de ellos. ¿Sí? No hubo desaliento precisamente por el peso del enfermo. Hermanos, cuando nosotros traemos personas y le hablamos precisamente del Evangelio, ¿sí? Aun cuando la persona precisamente lo traemos a los pies de Cristo, entendamos que muchas personas, aun cuando si se han arrepentido y han nacido de nuevo, la Biblia dice que ellos, precisamente estas personas, están bajo los rudimentos de este mundo. ¿Me explico? No llevan una vida, no esperen precisamente personas espirituales inmediatamente, que inmediatamente crezcan, por cuanto todavía son dominados precisamente por los apetitos de la carne, aunque ya han nacido de nuevo. Pablo lo enseña muy claramente precisamente en Gálatas 4:3. Tomemos esta ilustración precisamente de que ellos no comenzaron así, oye, ¿quién va a subir a la casa? O quién va, o nadie dijo yo estoy cansado. O nadie dijo, ¿sabes qué? Dio instrucciones, tú súbete. ¿De acuerdo? Se ve precisamente que hay una coordinación otra vez entre ellos. ¿De acuerdo? Y la Biblia habla precisamente que la solución la tenían precisamente en el techo. Y cuando tenían la solución en el techo, precisamente nadie dijo, creo que estás loco, la casa no es de nosotros, etcétera, etcétera, ¿verdad? La casa antes precisamente creo que eran de palmas, así en ciertas maneras los techos. Pero hubo una manera precisamente que ellos pudieron precisamente subirse, y como dice la Biblia aquí, dice que descubrieron el techo donde estaban. Se ve precisamente que trabajaron, bueno, tú te encargas de descubrir el techo, nosotros nos encargamos de subir precisamente a esta persona que depende de los cuatro. ¿Me explico? En armonía precisamente, con amor, ¿sí? Con buena voluntad, por amor a Cristo. Cuando traemos a personas precisamente los pies y como iglesia trabajamos en conjuntos, hermanos, créanme que las cargas son más livianas. La Biblia habla precisamente en Efesios capítulo 4, versículo 11, que Dios precisamente, o Jesús, que es el dueño de la iglesia, hizo a algunos precisamente pastores, a otros maestros y a otros evangelistas para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Sí? Para estar precisamente en el crecimiento de la cabeza, precisamente que es Cristo, ¿verdad? Ahora bien, entendamos precisamente que, como dice Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento espiritual siempre lo va a dar Dios. Y en ese crecimiento precisamente, tomando esta ilustración precisamente de la agricultura, debemos que practicar ¿qué otra cosa? La paciencia. Pero no solamente la paciencia, la perseverancia. Tenemos que ser perseverantes. Un agricultor es perseverante en su trabajo, ¿verdad? Hace lo que tiene que hacer precisamente en la agricultura, pero debe ser paciente para que la tierra dé sus frutos y para que la lluvia, para que el cielo mande la lluvia, ¿verdad? Ahí tiene que estar en todo momento llevando precisamente ese conjunto. Igualmente, tomando esta ilustración, tenemos que aprender a aplicarlo en nuestras vidas en forma espiritual, ¿verdad? No hubo, como digo, no hubo desaliento precisamente por esta persona, sino que descubrieron el techo, ¿verdad? Y dice que precisamente que hicieron una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al abrir precisamente y meter por el hoyo precisamente al paralítico, como estamos mirando en la gráfica, estamos mirando que en ellos había ¿qué cosa? Compromiso. ¿Sí? No solamente confrontaron precisamente las adversidades, no solamente encontraron la solución, sino que precisamente aparte de coordinación había compromiso. El compromiso, hermano, ya requiere responsabilidad de cada uno de nosotros como iglesia. Tenemos que trabajar como iglesia, en este caso en el Evangelio, hermanos.
La Biblia habla precisamente de lo que hemos estudiado precisamente a lo largo de las epístolas paulinas, pedrinas, precisamente, juaninas, pero principalmente las pedrinas y las de Pablo, ¿verdad? De cómo precisamente la iglesia es un cuerpo. Hay ministerios, y los ministerios uno tiene que ir a Dios precisamente para trabajar dentro de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia, ¿sí? Si nosotros precisamente hemos crecido, estamos creciendo, tenemos que también ser pacientes para que los hermanos crezcan dentro de la iglesia también, ¿verdad? Ellos precisamente, si va conmigo precisamente, vayan a Romanos capítulo 12, versículos 6, 7. ¿Verdad? ¿Qué dice el versículo 6? Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es encomendado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, ¿qué dice? En servir. O el que enseña, en la enseñanza. ¿Y ellos qué estaban haciendo? Estaban sirviendo, ¿verdad? Estaban sirviendo precisamente a quién? A esta persona. Porque lo estaban llevando a quién? A quien tenía la solución de sus problemas. ¿Quién era? Jesús, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no solamente echaron mano de la obra haciendo precisamente esto, sino que dice que bajaron al enfermo, ¿sí? Entonces, mire lo que dice precisamente en Romanos 12, 10, 11, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere, ¿qué dice? Diligencia, ¿sí? Lo dice, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo ¿quién? Al Señor. El Señor Jesucristo dice que cuando hacemos esto precisamente a las personas, a Él se lo estamos haciendo. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante, hermanos, que unidos lo hacemos mejor, como estas 4 personas. ¿De acuerdo? Que no solamente precisamente tenían compasión, sino que también tenían precisamente esta conciencia, ¿sí? Habían tenido conciencia por precisamente la discapacidad del discapacitado, ¿verdad? Del enfermo. Pero veamos el versículo 5 y miren lo que dice. Al ver Jesús la fe de ellos, repita conmigo, al ver. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, ¿qué había en ellos? Convicción. Había convicción en sus corazones. Dice que Jesús los vio a todos. Muchas personas malinterpretan esto que al decir precisamente que cuando Jesús dijo que al ver la fe en ellos se salvó el enfermo. No es verdad. La Biblia habla muy claramente que la salvación es personal, en un arrepentimiento genuino, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y poniendo la fe en Cristo Jesús, ¿de acuerdo? Sí, es lo que dice. La fe que ellos tenían es de que Jesús podía salvar aquella alma, ¿de acuerdo? Era la fe. La Biblia habla precisamente y señala de esa fe en muchos pasajes, en este caso precisamente en Efesios, en el libro de Hebreos, capítulo 11, dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces es esa fe precisamente que agrada a Dios y que viene de Dios, porque ahí en el mismo pasaje, en el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿de acuerdo? Ahora bien, sabemos precisamente que estos hombres también tenían esa fe que señala la profecía de Isaías en Isaías 53, 4, ¿sí? En donde señala precisamente, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatidos. Pero el principal es ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió, ¿qué dice?
nuestros dolores. Jesucristo, precisamente, muchas personas que se acercaron precisamente a Él por medio de esa fe, y la otra por su gracia, como miramos ahorita en el estudio de Biblia, ¿de acuerdo? Del paralítico de Betesda, sí que fue Jesús el que se acerca y en su gracia le dice, ¿quieres ser sano? Y ya después que expone el paralítico precisamente cómo estaba, Él le dice, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y anda, ¿verdad? Esa es gracia. Dios se lo dio de pura gracia, ¿de acuerdo? Pero aquí miramos precisamente que Jesús, precisamente todas las enfermedades, cuando venían lo tocaban o Él lo sanaba, ¿verdad? Todo esto llevó a que Jesucristo tuviera una fama como nadie la ha tenido en la historia, porque Jesús tiene la preeminencia en todo, ¿de acuerdo? Es el líder de líderes por excelencia. Cristo siempre va a tener en todo la preeminencia, en todas las áreas de la vida y de todas las circunstancias de la creación. Cristo tiene la preeminencia, ¿de acuerdo? Entonces, vemos precisamente que estas personas tienen esa fe, de esa salvación precisamente de esta alma. Y en la sanidad precisamente miramos precisamente de que al ver que Cristo precisamente había sanado hasta la suegra de Pedro, dice, pues también a este lo puede sanar, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Sí? Tenían esa fe, ¿verdad? Esa convicción en su corazón, ¿sí? Pero aquí va a poner precisamente Jesús el dedo en la llaga cuando les dice al paralítico, ¿verdad? Le señala, hijo, tus pecados te son, ¿qué dice? Perdonados, ¿verdad? Dice, hijo, ahí está lo singular. Primero dice que él vio la fe de todos, pero después Dios vio la fe del paralítico y se dirige a él de una manera singular. Hijo, tu fe, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Entonces sabemos precisamente que uno es precisamente salvo precisamente por el arrepentimiento, ¿verdad? De hecho, cuando Jesús empezó su predicación, Él decía precisamente en Mateo 3:2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya de antemano Juan el Bautista estaba hablando precisamente de él, inclusive predicando el bautismo del arrepentimiento, ¿verdad? Arrepiéntanse, ¿verdad? Arrepiéntanse porque viene atrás alguien precisamente, el cual no soy digno de desatar las correas de su calzado, ¿verdad? Y miramos precisamente de que el arrepentimiento va llevado de la mano de la fe. Cuando una persona conoce sus pecados delante de Dios, sabe precisamente de que la maldición del pecado está sobre él y los juicios de Dios van a caer sobre él. Entonces busca un arrepentimiento genuino, un corazón quebrantado, ferviente delante de Dios, y después precisamente pone la fe, esa fe precisamente en Cristo, ¿de acuerdo? El cual murió precisamente por nuestros pecados, ¿verdad? En Juan 6:40 la Biblia nos señala precisamente que, y cito, dice la palabra, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, ¿verdad? La palabra creer aquí es precisamente depositar, o sea, fiducia, o sea, poner esa fe, ¿de acuerdo? Genuina en Cristo Jesús, ¿verdad? Esa fe precisamente que viene precisamente para la salvación de su alma. Entonces en ellos había ¿qué cosa? Convicción. Hermanos, si Dios te ha salvado a ti, me ha salvado a mí, Dios precisamente sabe precisamente que hay personas que se van a arrepentir y van a creer al Evangelio. Y tenemos que nosotros predicar el Evangelio donde quiera que nos encontremos. Ayer mi familia, mi hermana llegó de sorpresa aquí a la casa a visitarme. Estuvo brevemente este fin de semana. El miércoles, a pesar de que llegó a mediodía, yo vine a darle estudio de Biblia. Ustedes, los que estuvieron aquí, se dieron cuenta. Aproveché el tiempo para estar con ellos, pero tuvo que ver una parte, tuve que hacer un paréntesis en ese tiempo de compañerismo como hermanos, precisamente para hablarle del Evangelio. Y eso fue ayer. Y hoy precisamente en la mañana, le dije yo mañana temprano voy a la iglesia, a las 4 me voy a levantar, levántate, le dije vamos a platicar un rato tú y yo, ¿verdad? Y estuvimos hablando precisamente, entre otras cosas familiares, bien del Evangelio. ¿Ve? Tenemos que aprender, tenemos que tener ese hábito precisamente de predicar el Evangelio en todo momento. El Evangelio, hermanos,
lleve siempre a las personas que están paralíticas, a las personas enfermas, o a los que están muertos en sus delitos y pecados, al Evangelio. Nada más le repito, no entre en doctrinas, entre con el Evangelio, entre señalando el pecado. Todos tenemos que hacerlo, señalando el pecado. Decirle precisamente a la persona que es nacido bajo el pecado y que a causa del pecado no puede entrar en el reino de los cielos. Que lo único que le espera precisamente es el juicio y una condenación, el juicio de Dios y una condenación. Cítele a la ley de Dios, cítele el fruto del pecado, dígale. No va a haber nada, mientras se lo diga con amor, no va a pasar nada. Usted le está hablando precisamente en base en ese amor. Usted precisamente tiene celos, envidias. Usted ha caído precisamente, lamentablemente, en esta área de la codicia. Y ese es el fruto del pecado que está en usted. Por eso leímos Gálatas. Entonces, y como Dios es santo, 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 usted no puede tener entrada precisamente al reino, a estar en su presencia. Esa persona, cuando es de Cristo, va a decir, ¿qué debo hacer? Arrepiéntase y entréguele su vida a Jesús de una manera personal. Pero ellos no solamente había convicción, hermanos, sino que también en ellos hubo conocimiento. Y cuando estoy hablando de conocimiento, estoy hablando de sabiduría de Dios. Dice la Biblia precisamente, mire lo que dice, vamos a visitar más adelante. Dice que en el versículo 6 dice que estaban sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Qué eran los escribas? Los escribas conocían la ley de Dios, ¿sí? Conocían la ley de Moisés, pero realmente en ellos precisamente estaban, la misma ley les decía a ellos precisamente que estaban lejos de la gracia de Dios. ¿Sí? Porque ellos habían visto precisamente que Cristo había hecho muchas señales para creer de que Él era el Mesías. De hecho, sus mismas conciencias les señalaban que Cristo, que Jesús era el Cristo, el Mesías. Pero simple y sencillamente no lo quisieron recibir. No pudieron recibirlo. ¿Por qué razón? Porque Jesús le dijo a los fariseos también que la palabra de Él no tenía cabida en ellos. ¿Por qué? Porque el padre de ellos era el diablo. ¿Sí? La palabra de ellos era, ¿qué cosa? Digo, el padre de ellos era el diablo, y las obras del diablo querían hacer, ¿qué cosa? Matarlo a él, pues. ¿Por qué? Porque no entraban precisamente en los propósitos religiosos. ¿De acuerdo? La verdadera relación con Dios es precisamente a través de Cristo. Y si vamos a hablar de una verdadera religión genuina, viva, viene del mismo Dios vivo, a través de su amado Hijo Cristo Jesús, el Verbo encarnado. ¿Sí? Las religiones precisamente siempre va a haber contiendas entre ellos, hermanos. Siempre va a haber precisamente diferencias, y todas las religiones vamos a decir que tenemos la verdad en nosotros. Pregúntele a un testigo de Jehová, pregúntele a un mormón, pregúntele a otra denominación, van a decir, nosotros estamos bien, ustedes están errados. Hermanos, hablemos claramente, como señala la Biblia, lo que es el Evangelio. ¿Sí? Sabemos que son las buenas nuevas que Dios da a través de Cristo Jesús. Esto es lo que debemos tener en nuestra vida. Un ministerio evangelístico en todo momento. ¿Ok? Miren lo que dice precisamente, vaya a Romanos capítulo 10, versículo 1-4. El mismo Pablo está orando precisamente por los judíos. Amén. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ojo, ciencia es conocimiento, sabiduría de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree en Cristo. ¿Lo ve? ¿Sí? Entonces, así como estaban estos amigos, hay muchas personas que precisamente creen que por las obras se salvan. ¿De acuerdo? Pero no, sabemos que es muy claramente que es por la fe que viene de Dios. En Efesios 2:8, una vez, todos ya sabemos que Pablo dice que por gracia eres salvos, por medio de la fe. Esto no es tuyo, es un don, un regalo de Dios, ¿sí?
no por obras, para que nadie se gloríe. Y aún todavía más confirma mediante la elección de Dios, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos de ellas. Esas obras precisamente, ¿quién las preparó? Dios. ¿Sí? ¿Quiénes van a andar en ellas? Nosotros. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque Dios ya la preparó. Es Dios precisamente el que nos ha escogido y nos ha hecho acepto en el amado. Es Dios precisamente el que va a transformar nuestros corazones. Nos ha dado su Santo Espíritu, un hambre por su palabra, un crecimiento precisamente para discernir espiritualmente, ¿de acuerdo? Toda esa obra le corresponde a Dios en su iglesia, en tu persona y en la mía. ¿Me estoy explicando? Lo que antes no entendías, ahora lo entiendes. Lo que ahora, por alguna razón, batallamos en entender, Dios nos está inquietando para que prestemos más atención en sus asuntos, pero Él lo está haciendo. ¿Me explico? Es Él el que lo está haciendo en nuestras personas. Ahora, sabemos precisamente que Jesús sabía, volviendo al pasaje principal, que estos doctores de la ley, se hacían pasar doctores de la ley, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia, para reconocimiento, porque era lo que, miren, ese es el punto, que podemos tener títulos, que no son nada malos si lo vamos a mirar de una manera educacional, para mirar precisamente el estudio que hemos recibido en cuanto al conocimiento de las Escrituras. Pero si no hay un corazón arrepentido y no hay Espíritu Santo, hermanos, ¿me explico? Como en este caso, que inclusive estos doctores de la ley tentaron a Jesús en su momento, lo retaron para quererlo avergonzar. Pero entendamos que Jesús, la ley viene de Él, termina en Él, la ejecuta en Él, la ejecuta Él, ¿de acuerdo? La practica Él. Es la perfección humana andando, Él es Dios, ¿de acuerdo? De hecho, inclusive en los debates precisamente donde lo quisieron avergonzar, uno de estos le dijo: maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Verdad? De la ley, de Moisés. Y Jesús le dice: ¿qué dice la ley? Pues prácticamente le dijo: ¿qué lees? ¿Cómo lees? El hombre quería llevar la batuta de la comunicación para avergonzarlo. Pero Jesús inmediatamente hizo un cambio, una maniobra, mediante una pregunta. Conforme el levita hace una pregunta y Jesús responde con otra pregunta para llevarlo a donde Jesús quiere llevarlo. ¿De acuerdo? Que es precisamente la misericordia o la parábola del buen samaritano. ¿Lo ve? Hay mucho que aprender de ahí también, ¿verdad? Si alguno de ustedes aquí es abogado y le gusta precisamente litigar, pues aquí está precisamente el abogado de abogados que les enseña cómo se hace. ¿De acuerdo? Sí, responder con una pregunta, y como usted tiene la verdad, conoce la verdad, practica la verdad, es obvio precisamente que usted va a saber inducir a aquel que está errado en el error. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Para llevarlo al arrepentimiento, no es otra cosa, para que conozcan al Dios vivo, ¿de acuerdo? A través del... Entonces este hombre precisamente, estos hombres decían: ¿por qué habla así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Acordémonos que Jesús es omnisciente, que Dios conocía, precisamente que Jesús conocía lo que ellos estaban cavilando en sus corazones. ¿De acuerdo? La Biblia habla precisamente, dice David en el Salmo 139:4, que aún no está la palabra en mi boca y Dios ya la sabe toda. Si usted por alguna razón tiene un pensamiento que no voy a decir eso porque se va a enojar Dios, no, Dios ya sabe lo que está pensando, sabe lo que está sintiendo, y lo que usted va a hablar, Dios ya lo sabe también. ¿Sí? Dios no puede ser burlado, Dios no va a ser engañado, Dios es omnisciente, ¿de acuerdo? Sé que Él todo lo sabe, ¿ok? Y lo que va a hablar usted el año pasado y cómo se va a sentir en estas fechas, en su presciencia, Dios también ya lo sabe, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a mirar precisamente de que Jesús dice que ya sabía eso. Entonces, eso es lo que pasa con el celo de la religión. Ellos estaban dando cuenta precisamente del celo de las religiones, de la presencia de Jesús, ¿sí? Y de la gracia de Cristo, ¿verdad? Que es su autoridad mediante la fe, porque Jesús responde, dice: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho, y ¿qué dice? Y anda, ¿verdad? Ante el razonamiento, precisamente, pues ellos ya habían pensado: ¿quién va a perdonar pecados? No solamente Dios. Pero Jesús va a mostrar su autoridad y su poder como Dios mismo que es, ¿sí?
al señalar a ellos, pues para que sepas, dice, o para que sepan ustedes que el Hijo del Hombre tiene potestad, ¿sí? Gobierno total en la tierra, para perdonar pecados, le dijo el paralítico, a ti te digo, lo está señalando, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete, ¿qué dice? A tu casa. Hermanos, la Biblia dice que nosotros tengamos puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Ahora, la fe genuina precisamente, vemos precisamente que las obras precisamente de esa fe viva, esa fe viva precisamente de esas obras, manifiestan esa fe viva que viene de Dios y que está en nosotros, ¿verdad? Es lo que dice precisamente Santiago capítulo 2, versículo 17, señalando precisamente, así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma, ¿verdad? Y en el versículo 22 dice, no, le está hablando precisamente a la iglesia de Jerusalén, dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras, ya que la fe se perfeccionó por las obras? ¿De acuerdo? Entonces, Jesús le está diciendo aquí precisamente a este hombre, ¿sí? En este poder que tiene, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿De acuerdo? El hombre fue salvo por la fe en Cristo Jesús. Pero esto que está haciendo es para confirmar a estas personas incrédulas de que Él era el Hijo de Dios. ¿Estamos en mi sentir? ¿Sí? Le está diciendo al paralítico, ¿sí? A ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Ahora bien, hermanos, cuando somos hijos de Dios, como este paralítico, antes de ser hijos de Dios, nosotros andamos descarriados como ovejas para todos lados, ¿de acuerdo? Pero una vez precisamente conociendo a Cristo, como dice Pablo, siendo conocidos por Dios, Él enderezó nuestros caminos. Él es, como dice Pedro, precisamente que Cristo dejó sus huellas para que sigamos sus pisadas. En Proverbios capítulo 3, versículo 5, dice Salomón, reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar todas tus veredas. Si Dios precisamente ha sido regenerado en la gracia de Cristo y ha sido renovado por la gracia de Cristo y regenerado por su Santo Espíritu, entendamos precisamente que tienes hambre por conocerlo más, ¿verdad? Por amarlo más y por obedecerle más a Él. Entonces Dios va a trabajar en tu mente, Dios va a trabajar en tu alma, Dios va a trabajar en tu corazón. Dios te va a ayudar a discernir entre lo bueno y lo malo y siempre buscando lo bueno. Dios, la Biblia habla muy claramente que Dios es el que recibe por hijo, lo azota y lo disciplina como el padre que al hijo porque le ama, ¿de acuerdo? En eso estamos todos nosotros, ¿verdad? Dios nos da de su Santo Espíritu precisamente para que lo anhelemos en la oración y tengamos de hambre y un conocimiento de Él a través de su palabra, ¿sí? ¿Sí? Podríamos decir precisamente que Él nos levantó de entre los muertos, como señala la Biblia. Por eso ya no somos esclavos del pecado y por eso no practicamos el pecado, ¿verdad? Como antes lo hacíamos antes de conocerlo a Él. Sabíamos de la existencia de Él, pero Él no estaba en nosotros, o mejor dicho, nosotros no estábamos en Él, porque ahora estamos completos en Cristo. ¿Ok? Entonces, miramos precisamente, le está diciendo, levántate, toma tu lecho. Otra vez, el lecho es que traía el paralítico para todos lados. ¿Ok? Pero ahora Él está tomando su lecho. El pecado nos traía para todos lados a nosotros. Si éramos esclavos del pecado, donde quiera que íbamos, el pecado nos llevaba en donde nos tenía esclavizados. Pero una vez precisamente que Cristo precisamente ha venido precisamente a darnos vida en sí mismo y somos nuevas creaciones en Él y ha roto precisamente esas cadenas donde nosotros estábamos muertos o éramos esclavos del pecado. Ahora nosotros damos testimonio de ese pecado, de dónde Dios nos ha sacado. Ahora nosotros entendemos a las personas que están en esa situación. Lo más seguro que estos 4 amigos que llevaban al paralítico probablemente han de haber conocido o tenido parte de esa situación. No sabemos si era familiar o no, no dice nada. Simple y sencillamente eran 4 ellos
y estaban trabajando de esta manera. Pero al servir de esta manera a Cristo, están conociendo más como pueblo del Santo de Dios. ¿Sí? Porque el hombre toma su lecho, ¿de acuerdo? Y dice que comenzó, dice la Biblia, perdón, dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Lo más seguro que ahí fue la luz precisamente en su hogar, para testimonio precisamente. Dice la Biblia, pero ido él, dice, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto tal cosa. Los doctores de la ley se quedaron serios. No pueden precisamente, eso es lo que no puede hacer una religión, solamente el Señor Jesús lo puede hacer. Por eso es muy importante hablar del Evangelio y hablar de la ley y hablar precisamente de la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. Hermanos, vayan al Salmo 103. ¿Qué va a haber? ¿Qué hubo en este hombre? Pues lo más seguro que hubo que gratitud. Vaya conmigo al Salmo 103, versículo 1, 5 y nada más lo vamos a leer. Miren precisamente lo que dice el salmista, aquí el Salmo de David. ¿Amén? Amén. ¿Lo tienen? Sí. Dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo su ser, todo mi ser, su santo nombre. Fíjense, viene todo mi ser, todo lo que soy, mi alma, mente, espíritu, mi cuerpo, todo mi ser, bendice su santo nombre. Y lo dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Miren por dónde empieza. El que sana todas tus dolencias. Era un paralítico. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Tremendo, ¿no? Si saben, precisamente hemos hablado de la parábola, de la metáfora precisamente del águila, ¿verdad? Cómo precisamente a mitad de su vida, sus 40 años, precisamente sus garras se encogen, su plumaje se hace pesado, ¿de acuerdo? Y cómo precisamente su pico se ondula totalmente. Ya no es aquella ave sagaz precisamente de la reina, porque ya le está cayendo el peso encima. Tiene dos opciones, dejarse morir o renovarse, ¿verdad? Entonces toma un vuelo alto precisamente hacia arriba, ¿verdad? Hacia lo más alto de las montañas, y allá precisamente lo más alto donde no hay ninguna otra ave que le vaya a perturbar, comienza la transformación, comienza a arrancarse con el pico todas sus plumas, ¿sí? Comienza a arrancarse todas sus uñas, ¿sí? Todas. Y contra la peña comienza precisamente a pegarse el pico, a tumbárselo todo. Y con paciencia, es un proceso doloroso. Y con paciencia espera precisamente que comiencen a salir las uñas nuevas, las garras nuevas, el plumaje nuevo, el pico nuevo, y comienza a emprender el vuelo majestuoso otra vez como la reina de las aves. ¿Entienden? Cristo precisamente viene a nosotros precisamente y transforma todo nuestro ser, como señala aquí precisamente el salmista. El paralítico estaba dependiendo de otras personas, en una miseria precisamente que solamente fue llevado por compasión y misericordia, pero ahora precisamente se valía por sí solo. Dios hizo esa transformación, Dios le dio esa libertad que no tenía antes. Hermanos, tenemos que estar en ese sentir nosotros de evangelizar a las personas y enfocarnos precisamente en una manera armoniosa, como lo hicieron estas personas, precisamente trayendo a su amigo a los pies de Cristo, llevándolo a aquella casa, y no porque miraron la casa llena, lo dejaron ahí afuera, precisamente, bueno, a ver quién se compadece a ti, nosotros hicimos nuestra tarea, ahí te le echas. No, sino que precisamente estuvieron con él hasta que lo llevaron a los pies de Cristo y dejaron que Cristo hiciera lo suyo.
Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús por esta palabra tuya, Señor, donde nos enseña precisamente como cuerpo, como pueblo, como iglesia tuya, Señor, unidos en amor, en armonía, en todo lo que nos enseñas y nos capacitas, Padre, lo podemos hacer mejor. No solamente oramos por esta iglesia, Padre, sino por toda tu iglesia universal. Más ahora, Señor, que vemos tiempos precisamente sumamente peligrosos. Siempre han existido, pero hoy se manifiestan cada día momentos apocalípticos, Padre Celestial, que salieron de tu boca, que estas cosas iban a suceder. Sea nuestro corazón ardiendo siempre en ese amor tuyo, Señor, por manifestar tu verdad ante los hombres, proclamando tu verdad y caminando en tu verdad, Señor. Ayúdanos precisamente que en todo momento, a partir de este momento, como siempre te hemos pedido, llevemos precisamente el Evangelio a las personas y los invitemos precisamente, Señor, al arrepentimiento. Bueno, los llevemos al arrepentimiento mediante tu ley, proclamando el Evangelio. Los invitemos a la iglesia, Padre Celestial. Tú los conoces, tú dices que a toda criatura llevemos el Evangelio, pero rogamos por todos para que todos vengan al arrepentimiento, aunque sabemos claramente que no todos se arrepentirán. Eso nos duele en el corazón, pero rogamos por aquellos que son tuyos, porque tú los conoces antes de la fundación del mundo. En el nombre de Jesús damos las gracias. Amén. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes, hermanos.